Hey, bienvenido al episodio número 12 de Oasis Podcast, titulado En medio del camino. Creo que el título de hoy, o más bien el episodio de hoy, va orientado a que salgas de aquí con esperanza. Tiene que ver con un testimonio que yo considero que es quizá uno de los más impactantes en mi vida, en la de mi familia también, pero me hace recordar un pasaje muy hermoso, que quizás es de mis favoritos en la palabra, es Salmos 37:25, que dice: Yo fui joven y ya soy viejo, y no he visto al justo desamparado, ni a su descendencia mendigando pan. Y no sé cómo estás últimamente, económicamente, pero creo que este episodio en específico que toca ese punto te puede ayudar. No va a ser un podcast de economía, obviamente este episodio no es para decirte dónde invertir, ni te voy a decir sé tu propio jefe, pero por ahí va. O sea, me refiero al sentido de que vamos a hablar de economía, pero más que todo que hablar de economía es hablar sobre la provisión de Dios. Así que, primero que nada, gracias por estar escuchando este episodio número 12. Ahí vamos, en medio del camino. Te he comentado que eh, por un tiempo en mi familia, mi papá no tenía trabajo, mi mamá no tenía trabajo. Creo que mi mamá perdió el trabajo en 2009. Sí, en 2009, en septiembre. Mi papá lo fue perdiendo a inicios del 2010, que yo me acuerde. Y nos mudamos a una casa con mi mamá, mi hermana, mi hermano y yo. Mi papá estaba viviendo solo en ese momento. Pero después de 6 meses, justo a inicios del 2010, ya no pudimos mantenernos solo los cuatro. Tuvimos que regresar con mi papá y apoyarnos entre todos. Entonces, am, ninguno de los dos tenía trabajo. Tenían como que trabajos así de vez en cuando, pero mi mamá vendía piedras decoradas de arte, troncos decorados de arte, hojalata, a lo que fuera le ponía ella arte, lo pintaba, lo decoraba y pues así vivimos un buen de tiempo. Me acuerdo que muchas veces mi mamá me sacaba, cuando yo ya salía del colegio y teníamos que pasar por alguna casa o algo, pasábamos tocando puerta por puerta a veces en alguna colonia, condominio, tratando de vender el arte. Ahora, mi papá, por otro lado, tenía como que proyectos, pero no era un trabajo fijo, no era algo que te dijera, te voy a dar, o sea, un salario, no había un salario. Y fueron tiempos muy difíciles, difíciles nivel, o sea, horrible. Me acuerdo que vivíamos en un apartamento, los cinco, mi hermana, mi hermano, mi mamá, mi papá y yo, y debíamos entre 6 y 8 meses de renta. Yo no sé cómo la casera no nos sacó al tercer mes, ¿sabes? Y ponte tú en los zapatos de ella, o sea, imagínate tener un apartamento bonito en una zona bonita y lo estás rentando, pero no estás viendo nada de eso por 8 meses. ¿Qué vas a hacer? O sea, yo creo que ahí de verdad Dios tocó mucho el corazón de la casera y nos dejó estar ahí un buen rato. No teníamos cómo pagarle. Y a tal punto llegó la situación económica que llegó ya el momento en que teníamos que, o sea, nos estaban desalojando, pues, nos estaban desalojando después de 8 meses sin pagar, 6, 8 meses. Ah, Nos estaban desalojando y lo que pasó fue lo siguiente. Mm, A la iglesia a la que íbamos, bendita iglesia y bendita gente, nos ofrecieron por separado, como hogar. Entonces mi hermano se iba a ir con una familia, mi hermana se iba a ir con la familia pastoral a vivir un rato en lo que nos estabilizábamos o algo. Y yo me iba a ir con mi mamá, a donde otra hermana de la iglesia, una amiga cercana. La situación es que mi papá, como no iba a la iglesia en ese momento, no había quien le diera un hogar, una posada, ¿sabes? Ahora, ponte en los zapatos de tú como padre, tú como incluso hijo, alguien, ante la presión de
están desalojando a mi familia. O ponte incluso en los zapatos de un niño de 10 años que es como, ¿qué vamos a hacer? Am, Veo las bolsas de basura, pero llenas de mi ropa. Veo, porque pues no, o sea, estábamos empacando ya todos. Veo las cajas ya con todo lo que hay, lo poco que teníamos. Para separarnos como familia, todos. Y yo me acuerdo que ese día, yo no sé por qué, yo no lo viví tan triste. O del principio, quizá en la mañana sabíamos más o menos lo que iba a pasar, que a las 5 de la tarde nos íbamos a ir todos. Te digo, mi papá no sabía de eso. Claro, yo era un niño, vea, y yo, claro, no manejaba nada de la logística en ese momento, pero imagínate la presión, ahora que soy adulto y soy ya, pues ya no soy un niño, soy un hombre, entiendo y digo, qué presión más grande. Y en esos momentos, claro que tu fe se ve conflictuada, porque es como, Dios, tú has dicho varias veces que eres el proveedor de esta familia, ¿cómo llegamos a un punto en que nos van a desalojar? Y claro, momentos que tu fe entra en crisis, porque es como Dios dice esto, pero estoy viendo todo lo contrario. Recuerdo que lo que te decía, que no lo pasé tan triste porque yo estaba feliz con la idea de que había una solución, aunque fuera temporal. Veía la solución temporal y decía, bueno, ya Dios está resolviendo. Y en eso nos escribió mi papá como a las 3 de la tarde que le habían dado un dinero, y que a lo mejor, íbamos a poder tener unos días más, ni siquiera un mes más, que íbamos a tener unos días más para poder estar ahí y ver, ganar un poco de tiempo. Ahora, mi papá llega a la casa y lo primero que ve son maletas, bueno, bolsas de basura llenas de ropa y todo lo que teníamos. Y la cara de extrañado de qué está pasando. Mm, Ahora me pongo mucho en los zapatos de mi papá y digo, qué golpe. Ver que toda tu familia, pues, se va a dividir. Se va a dividir. Y me acuerdo que estábamos terminando de empacar lo último. Le contamos, le hemos dicho que cierta gente nos iba a dar posada. Él a lo mejor se iba a regresar con sus hermanos o con un hermano que tiene en otra ciudad. Pero me acuerdo que mi papá fue a la refri, sacó un plato de gelatina porque eso había de cena. Íbamos a cenar gelatina. Y me acuerdo que agarró una cuchara, empezó a comer y le vi la cara de impotencia. Vi un rostro de no poder creer lo que estaba pasando. Que nos estuvieran desalojando, que la familia se iba a dividir. Vi miedo. Y yo viendo eso, salgo corriendo al cuarto de mi mamá, llorando. Y te puedo decir ahora que también tocado por el Espíritu Santo y le digo, ma, hay que ver cómo hacemos, hay que orar porque no nos podemos dividir como familia y no podemos dejar a mi papá solo. Y claro que la intención, aclaro, nunca fue dejarlo solo, solo no había recursos suficientes como para que todos tuviéramos una posada. Y me acuerdo que mi mamá como que cayó en el 5 y dijo, vamos a orar. Y todos entramos en un chip de oración. Y pasó algo peor todavía. Nos cortaron la luz ese mismo día. Imagínate qué tanta presión, qué tanto tiene que todo trabajar alrededor como para que en uno de los peores días de tu vida, o sea, una tras otra, se nos van a cortar la luz. Y imagínate esa situación. Yo lo recuerdo ahora y sí, no, no, horrible vivir esos tiempos. Pero ya te voy a contar todo lo bueno de esto, porque hasta ahorita suena como una historia pésima. Se nos va la luz, bueno, nos cortan la luz, prendemos unas velas. Y yo le dije a la familia, hey, tenemos que orar. Nos arrodillamos a orar, como familia, cada uno oró. Todos pidiéndole a Dios que pudiéramos encontrar un hogar. La cosa es cómo es encontrar un lugar. Aunque encontraras un hogar, una casa en alquiler, ¿de dónde iba a salir el dinero? Todos oramos a Dios
Todos, cada uno dio su oración pidiéndole. Y en eso sentimos, hey, vamos a llamarle a un amigo que de donde habíamos vivido anteriormente. Le hicimos una llamada y le dijimos, Kenneth, se llama Kenneth, anda a preguntarle al vigilante de la colonia si hay alguna casa en alquiler. Fue corriendo, un amigo de mi hermano, por cierto, y le dijeron, en la senda 4 está la 91 y la están alquilando. Y dijimos, bueno, vamos a verla. Prendimos el carro y en eso fue como, ¿y con qué dinero? En eso llegó la casera, como a decirnos, miren, ya, tienen hasta máximo mañana. Y dijimos, mire, ahorita vamos a ir a un lugar, solo por favor, denos esta noche. Prendimos el carro, arrancamos y no teníamos el dinero. Y en eso teníamos solo el dinero que le habían dado a mi papá en la tarde. Y en lo que arrancamos para ir a la colonia, la otra colonia que estaba como a 20 minutos máximo, nos cayeron dos llamadas que yo recuerde de dos personas diferentes que Dios le había puesto en su corazón darnos una ofrenda. Y imagínate que llegamos ya a la siguiente colonia con dinero en mano, depósito y primer mes. Llegamos con dinero, salimos sin dinero, llegamos con dinero. Por eso el título de este episodio es En medio del camino. Y es que muchas veces no vas a encontrar el milagro al principio del camino. A las 9 de la mañana yo no había visto ningún milagro de parte de Dios. Habíamos visto soluciones que parecían milagros a medias, ¿sabes? Como dividir a la familia en diferentes hogares. Pero seguía siendo triste. Yo no quería estar lejos de mis hermanos, no quería estar lejos de mi papá tampoco. Y mediodía no había, o sea, teníamos apenas para el almuerzo. A las 3 de la tarde llega mi papá, entra en el golpe de realidad, a las 6 nos cortan la luz, oramos a las 8, a las 9 teníamos casa. ¿Por qué te cuento esto? Llegamos a la casa, dimos el primer depósito el primer mes y se convirtió en uno de los días más felices de mi vida. ¿Cómo pasar un día tan triste, tan gris, tan oscuro? A que hoy yo lo recuerde como un día, te puedo decir que ese día yo conocí a Dios. Yo sé que soy un llorón. Sé que soy medio llorón. Y quizás si me estás viendo en video, para los que no lo están viendo en video, solo están escuchando, estoy llorando. Y yo creo que ya es evidente, ¿no? Se me escucha. Pero te puedo asegurar que ese día conocí a Dios. Como un niño de 10 años. Conocí a Dios como nunca lo había visto. Vi su mano proveedora como nunca la había visto. Vi su poder para convertir todo en algo increíble como nunca lo había visto. Y tuve la mejor infancia de mi vida en esa colonia. Tuve los mejores recuerdos que hasta el día de hoy los tengo. Mi familia no se separó en ese momento. Y pudimos mudarnos tranquila y felizmente. Pero imagínate lo increíble de haber salido de la casa sin dinero. Pero salimos con fe. Lo que te decía, a veces el milagro no lo encuentras al principio del camino. Hay veces que ni en medio. Hay veces que hasta el final. Pero hay veces que solo tienes que caminar. Y en medio del camino, ahí vas a ir encontrando la mano de Dios. Solo tienes que marchar a veces. Y no quedarte estancado, no quedarte quieto. Porque si no oramos, a lo mejor no pasa nada, ¿sabes? No nos rendimos a decir, hey, bueno, tocó. It is what it is lo que hay. No. Oramos y marchamos creyendo que había un Dios que en medio del camino iba a proveer. Y aquí es donde quiero tocar el tema de la abundancia. Juan 10:10. Juan 10:10 te dice,
Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Y vos puedes decir, ¿cómo es abundancia esto? Haber tenido a tu familia aguantando 8 meses sin alquiler. ¿Cómo es eso abundancia? ¿Había gelatina para la cena? ¿No había luz? ¿Cómo es eso un Dios de abundancia? La palabra que se ocupa en la Biblia para abundancia es perizos. O perizos. No hablo hebreo. No hablo griego más bien. Y dice más de lo necesario. Significa sobreabundante, exceso en el buen sentido, extraordinario. Extraordinario. Y vos puedes decir, ¿cómo fue esa situación sobreabundante? Ahí te va. Tuve, como te decía, la mejor infancia en esa colonia. Tuve grandes amigos. Tuve recuerdos increíbles. Nunca hizo falta comida en la mesa. Pudimos pagar los alquileres que venían. Dios restauró todo. Tuve buenos recuerdos con mi familia. Pero sobre todo me enamoré de Dios. Y esa es mi abundancia. Porque nos ha sacado de esas situaciones y de muchas otras. Y pareciera, en realidad, como te digo, pareciera que todo hubiera apuntado, hubiera terminado en escasez, en pobreza, en falta de oportunidades. Pero no, Dios hizo que abundaran oportunidades hasta el día de hoy, que abundaran muchas cosas. Como abundó el dinero en medio del camino, abundó. Esa es mi abundancia hoy. Mi abundancia no solo se quedó a mis 10 años, hasta el día de hoy vivo en abundancia porque lo que gané ese día fue conocer a Dios. Me explico. Hubiéramos podido tener quizá todos los meses pagados, cero necesidad, cero escasez, cero necesidad de orar, arrodillarte, de pedir plazos a una casera. Hubiéramos podido tener todo eso, pero no teníamos a Dios, o por lo menos yo no lo había conocido tan fuerte como lo conocí ese día. Y si tienes todo lo demás, pero no tienes a Cristo, puede que tengas lo suficiente, pero no más de lo suficiente. Me explico, no en abundancia. Y Cristo es lo que otorga en eso, no solo en el sentido económico, prospera tu alma. El dinero nunca va a prosperar tu alma. Solo Cristo puede hacer que pase eso. El dinero no compra carácter. El dinero no compra estas experiencias de vida increíbles. El dinero no compra milagros. El dinero no compra que un niño de 10 años se enamore de Dios perdidamente. Y hasta el día de hoy el fuego que se puso en mí ese día por parte de Dios, yo le pido a Dios que nunca deje de arder. Pero ahí está ardiendo. Porque vi la mano de Dios en medio de un momento difícil. Abundancia no es que Dios evite problemas. Es que podamos ver su mano proveedora, su mano restauradora, su mano de poder en medio de ellas, en medio de problemas, en medio de dificultades, en medio de duelos. ¿Ves? Abundancia no es escasez de problemas, es abundancia de la mano de Dios en medio de ellos. Hay una frase de... Hay una moto. Hay una frase de C.S. Lewis que dice, nuestro Padre nos refresca en el camino con algunas posadas agradables, pero no permitirá que las confundamos con nuestro hogar. No se trató nunca de la casa. No se trató nunca de esa posada agradable, que terminó siendo agradable. O no se trata de los oasis, como hemos hablado, que oasis no son para siempre, son temporales. Pasas por ahí en medio del desierto, agarras fuerzas, sigues caminando después, pero descansas en un oasis. Dios provee eso, pero no deja que confundamos eso con un hogar. Porque esa casa sirvió para esa temporada, pero ya no. Ahora entiendo que Dios va a seguir proveyendo estos hogares, estas posadas agradables de en medio del camino, pero que en realidad mi hogar es Él.
Quien mantuvo unida a mi familia, quien nos mantiene hasta el día de hoy, es Él. Él es mi hogar, mi refugio, mi fortaleza, como dice el Salmo. Entonces, quiero dejarte también con otro pasaje, Efesios 3:20. Pablo está diciendo, como animándolos a los de la iglesia en Éfeso a que conozcan a Dios más profundamente. Y en este pasaje dice, quiero que conozcan a aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. La palabra que ocupa es hiperperisu y básicamente significa más allá. Hiper significa más allá, ek fuera de y perisou abundancia. Es como infinitamente más allá de toda la abundancia. Y te digo, Dios no solo nos proveyó de un hogar ese día, de una casa. A mí personalmente me proveyó de una experiencia que hasta el día de hoy me recuerda lo bueno que es Dios. Hasta el día de hoy me recuerda lo increíble que es Dios. Me recuerda que jamás nos va a dejar, que siempre va a proveer, que no importa cómo esté la economía alrededor, Él siempre va a responder. Y eso va mucho más allá de todo lo que pudimos haber pedido esa noche. Cuando pedimos por una casa esa noche, Dios no solo nos quería dar una casa, nos quería dar su amor, su provisión, su convicción, nos quería dar todo lo que Él tiene para dar. Tanto que me sigue dando hasta el día de hoy, desde esa experiencia, y muchas otras más que han pasado, pero esta solo es una. Salmos 23:5, mi copa está rebosando. Todo lo que Dios da, hace que rebose, que no se pueda contener. Cuando multiplicó los panes y los peces, sobraron 12 canastas. Mi copa está rebosando. Malaquías 3:10, abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre ustedes bendición hasta que sobreabunde. No solo te va a dar el dinero, te va a dar todo lo que el dinero no puede comprar. ¿Me explico? Otra frase de C.S. Lewis dice, en Dios no hay un hambre que necesite ser saciada, sino una abundancia que desea dar. No solo quiere llenarte el estómago. Eso es como que es por sentado que lo va a hacer, te va a dar de comer. Salmos 27, 37, 25 lo decía, que no he visto al justo desamparado, ni a su descendencia, ni a sus hijos mendigando pan. O sea, te va a dar la comida, te va a dar el sustento, te va a dar para el alquiler, te va a dar para el mes. Y si aún si pasas por una situación como la de nosotros, que nos tenían que desalojar, te va a dar una solución, te va a dar un milagro, te va a dar una respuesta, pero no te va a dejar solo. Y no solo te va a dar el dinero o el pan, te va a dar todo lo que el dinero no puede comprar: fe, esperanza, paciencia, gozo, amor, benignidad, dominio. Pero te va a dar todo lo que el dinero, el carácter, te va a dar el dinero. Te va a dar todo lo que el dinero no puede comprar, en el sentido de que te va a dar una experiencia que haga que te enamores de él perdidamente. Y digo perdidamente en el buen sentido. Te va a dar una experiencia de la que puedes decir, a mí decime lo que querrás de Dios, yo ya lo conocí. Yo sé cómo es Él. Él es bueno, me cuida, cuida a mi familia. ¿Me explico? Entonces, si estás pasando por una temporada económica difícil, Dios está consciente. Entrégala a Dios. Dios sabe tu situación y no te va a dejar en visto. Te va a responder y vas a poder ver la mano de Dios como nunca antes. No te va a hacer falta comida. ¿Y por qué te lo digo con tanta seguridad? Porque yo lo viví. Nos iban a dejar bolsas de súper cuando ya la refri se había vaciado. Y nos llegaban a refiliar y nosotros no hacíamos ni una llamada. Solo llegaba gente que Dios le tocaba el corazón. La misma gente que en medio del camino nos llamó para decirles, vengan a traer esta ofrenda. No sé por qué Dios me ha puesto este sentir, esta desesperación por dársela. Dios va a poner gente que te ayude, oportunidades que no sabías que necesitabas, oportunidades que no sabías de dónde podían salir, pero Dios hizo que salieran a la luz. No te va a hacer falta nada. Entrega tu batalla a Cristo. Entrega la carga, entrega la presión y te aseguro que vas a ver la mano de Dios. Así que ánimo. Buenos días vienen, pero
en medio de los malos días o los días difíciles, vas a ver la mano de Dios. Nos vemos en el episodio 13. Chao.